Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, es un placer enorme tener la oportunidad de reunirme nuevamente con ustedes para que recorramos juntos la desolada carretera. Esta noche estaremos explorando 4 muy variados relatos paranormales que nos mantendrán en este misterioso camino por cerca de 40 minutos. Créanme que todos y cada uno de ellos son muy escalofriantes y todos son muy interesantes. Así que los invito a que los escuchen con mucha atención porque estoy seguro los van a mantener al borde del asiento durante todo nuestro trayecto. Estimados pasajeros, sin más por el momento los invito a que se relajen, que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y disfruten de nuestra travesía que está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El fantasma de Talpa Allende. Hola, estimado conductor y pasajeros de la desolada carretera. Escucho este podcast desde sus inicios y por fin me doy el tiempo de compartir con ustedes uno de tantos sucesos sobrenaturales que le pasaron a mi padre, el cual ya falleció. En el año de 1976, él se fue a trabajar a la población de Talpa Allende, Jalisco, por lo que alquilaba permanentemente un cuarto en una posada ubicada a escasas 3 cuadras de la plaza principal. Nos platicaba a sus hijos que una noche fue a ver una película al cine. Estoy seguro de que hasta me dijo qué película era, pero ya no lo recuerdo. Era tiempo de lluvias y había estado lloviendo todo el día. Salió noche de la función y se dirigió a descansar. Al llegar cerró con llave la puerta de su habitación, con una llave antigua, por cierto, y estuvo un rato acostado en la cama leyendo mientras afuera caía una fuerte tormenta con rayos. Luego de un rato decidió dormir y apagó la luz. Decía que ese cuarto se quedaba en completa oscuridad y que una vez que apagaba la luz, no era posible ver su propia mano, aunque estuviera a centímetros de su cara. Se acurrucó y se volteó de lado. Cerró los ojos y trató de dormir. Al poco tiempo, comenzó a escuchar una voz que le susurraba al oído palabras que no comprendía. Era como un siseo. Muy extrañado, y ya comenzando a asustarse, se volteaba hacia el otro lado, y los susurros volvían a escucharse al poco tiempo. La gota que derramó el vaso y le provocó un gran susto fue cuando sintió que alguien se acostaba a su lado y presionaba su cuerpo invisible contra el suyo. Decía que incluso se podía sentir que el colchón bajaba unos centímetros, como cuando una persona está sobre él. Mi padre reaccionó parándose de un salto de la cama, gritando groserías. Tomando su pantalón que había puesto en la silla, tomando la llave, al atinarle al cerrojo el primer intento en medio de la oscuridad y salir corriendo bajo la tormenta. Decía que así, semivestido, descalzo y corriendo en la lluvia, se fue hasta la casa de uno de sus compañeros que era originario de aquella población. Mi madre, que se había quedado viviendo en Zapopan, aproximadamente 6 meses después, se mudó a vivir con él a aquella población y en aquella misma posada. Una noche, que ambos regresaban de la calle, algo o alguien los asustó. Ellos dormían en una habitación que estaba en el segundo piso, inmediatamente al terminar unas escaleras. Aquella noche, no había energía eléctrica, por lo que no podían encender la luz. En la entrada de la posada, había una reja antigua de hierro que sobre la misma tenía escrito «Casa de la familia Huitrón», misma que se abría con una llave antigua. Pues bien, decía mi padre que llegaron, abrieron la reja, encendieron una vela y mi madre se fue adelantando a la habitación, llevándola consigo,
en lo que mi padre cerraba bien la reja. Al ir mi madre en medio de la penumbra, subiendo la escalinata con la vela encendida y estando ya lejos de mi padre, alguien atrás de ella le sopló a la vela, apagándola. Pensó que había sido mi padre, pero no había absolutamente nadie. Estaba sola. Así, asustada, se fue hasta la recámara y lo esperó. Mientras tanto, mi padre contaba que él ya había cerrado bien la reja y que iba ya caminando hacia la habitación, cuando sintió claramente un ligero vientecillo, como cuando una persona pasa junto a ti, en sentido contrario. Posterior a esto, escuchó muy fuerte que la reja se golpeaba, como cuando alguien la cierra. Volteó de inmediato, pero la reja estaba intacta, completamente cerrada, como él la había dejado. Al llegar a la habitación con mi madre, ésta le platicó lo que había pasado con la vela. Ambos se acostaron a dormir un poco nerviosos. Al poco tiempo comenzaron a escuchar los pasos de alguien que venía subiendo las escaleras rumbo al cuarto. Pero eso no podía ser posible, porque estaban completamente solos en esa parte de la posada. Para ese entonces, mis padres ya estaban a la defensiva y escucharon que los pasos se detuvieron afuera de su cuarto. Permanecieron expectantes, esperando que algo pasara, aunque nunca nadie entró y ni tocó la puerta. Muchos años después, en 1995, se organizó una peregrinación con gente del pueblo, del que era originario mi padre, para ir a ver a la Virgen de Talpa. Mi hermana Isabel y mi padre fueron a pagar una manda que mi hermana había prometido una vez que él se había puesto muy enfermo. Entre otros familiares y amigos del pueblo iba mi tío Jerónimo. Después del viaje, mi padre nos contó que iban Jero y él caminando por las calles de Talpa, llenas de puestos por el tianguis que se hace con motivo de la romería, y que mi padre le había platicado cómo lo habían asustado en ese pueblo. Lo de los murmullos en el oído, lo de la reja de la familia Huitrón, que se cerró entre comillas, lo de la vela que le apagaron a mi madre, y lo de los pasos en las escaleras que escucharon. Dice que iban bien metidos en la plática, con rumbo al antiguo mesón, y que cuando llegaron a él, de pronto mi padre escuchó que entre la muchedumbre del tianguis le gritaron: «¡Shh, shh! ¡Señor! ¡Señor!». Mi padre volteó a la fachada del mesón y vio una niña de unos 12 años de edad, con un vestido desgastado, sin zapatos y sentada en una barda que está en la entrada del edificio. Mi padre le respondió: «¡Ey! ¿Qué pasó?». La niña le dijo: «¿Verdad que a usted lo asustaron aquí hace muchos años?». «Sí», respondió mi padre. «Ya ves, Jero, que no te estoy echando mentiras». Mi padre no reaccionó sino hasta que estaba ya de regreso en su casa en el pueblo, cayendo en cuenta de que no conocía a esa niña, que no entendía cómo ella lo reconoció a él entre la multitud, ni mucho menos comprendía cómo es que sabía que hacía 19 años lo habían asustado en ese lugar, ya que por la edad que aparentaba, era imposible que ella hubiera nacido ya en ese tiempo. Llegó a la conclusión de que tal vez esa niña era el fantasma que lo había asustado años atrás, o por lo menos era uno de ellos. En una siguiente oportunidad compartiré otros relatos que mi padre me contaba y otros que me pasaron a mí. Gracias por escucharme y feliz viaje por la desolada carretera. Cordialmente, Raúl Zamora Echeverría. Bruja caída. Hola, buenos días, tardes o noches, señor conductor y queridos pasajeros. Soy Betty Ramos, de nuevo con una historia más. Esta no me pasó a mí, pero me sonó tan interesante la historia que no dudé en compartirla con ustedes. Pues bien, les cuento. En una de las visitas que le hicimos a mi suegro, en Acuña, Coahuila, ya saben,
Como visita siempre empezamos la clásica plática de cómo está la familia, de cómo nos hemos encontrado y todo eso. Y al final siempre salen las pláticas paranormales, la cual nos compartió mi suegro. Esto le pasó hace 2 meses, para ser exactos, con relación a la publicación de este viaje. El 25 y 26 de septiembre del 2025. Pues bien, resulta que mi suegro es albañil, pero a él ya no lo contratan para realizar las casas, sino para dirigir el trabajo y guiar a los trabajadores, si es que en algo están fallando. Pues bien, resulta que el 25 de septiembre, él llegó tarde a su trabajo, así que para reponer las horas perdidas, decidió quedarse a terminar y verificar los pendientes de la construcción, la cual se trataba de construir una casa en un terreno a las afueras de la ciudad. Dice él que quedaba como a 2 kilómetros de la carretera, y él tiene su auto particular, así que no era necesario que fueran por él. Le avisó al ingeniero encargado de la obra que se quedaría un poco más tarde. Resulta que ya llegando como a las 7 de la noche, le llamó el ingeniero y le dijo que el velador no se presentaría porque se había enfermado de dengue, y que si quería ganar unos pesos más, pues que le hiciera el favor de quedarse a cuidar esa noche. Mi suegro respondió que sí, pero que fuera el ingeniero a dejarle de cenar y que por favor pasara a su casa por una cobija, porque él no iba preparado para eso. Mi suegro es un hombre fuerte a pesar de los años que ya tiene, y no le dan miedo las situaciones paranormales. Haciendo un paréntesis en esta parte de la historia, incluso él nos dijo: a mí ni los duendes ni los fantasmas me asustan. Solo me falta platicar con el diablo para saber cuál es el miedo. Posteriormente mi suegro se rió. Volviendo a la historia, estando en la construcción, se subió hasta arriba de unos tanques de esos para guardar granos que se usan en las granjas, ya que argumentó que si alguien estuviera en el terreno, él lo vería desde ahí. En ese momento se percató de algo. A lo lejos vio unas luces. Se trataba del ingeniero que había ido a dejarle la cobija y la cena. Mi suegro abrió el portón y saludó al ingeniero. «Buenas noches, Inge. ¿No va a pasar?», le preguntó. El ingeniero respondió que no, que solo le iba a dejar el encargo, y después se retiró sin dar más explicaciones. Mi suegro se rió y dijo que pensó para sus adentros: «Chispeajos de pelado, tenía mucha prisa». Pero después reaccionó y cayó en cuenta que tal vez no había entrado porque había un detalle particular. Al ingeniero se le notaba mucho miedo en la mirada. Pues bien, el tiempo siguió pasando. Mi suegro realizó una fogata. Posteriormente se fue hasta el cuartito del velador. Tomó lo necesario para realizarse un café. Se salió a la fogata. Se disponía a preparar su bebida y a cenar. Todo estaba tranquilo. Pudo terminar de cenar y después volvió a subirse al tanque, mismo que le proporcionaba una visibilidad privilegiada. Ya caída la madrugada, fue cuando escuchó un ruido algo peculiar. Era como el de un ave, parecido al que hacen las palomas. De hecho, pensó que uno de estos animalitos era el que hacía el ruido, pero luego se le prendió el foco de que una paloma en la madrugada no podía ser, ya que estos no son aves nocturnas. A lo mejor podía tratarse de un búho, pero tampoco cantan de esa manera. Entre más buscaba con la lámpara, más fuerte se oía el canto. Bajó del tanque para verificar qué era lo que hacía ese ruido, y dice que él de repente vio como algo grande y negro corría hacia él. Y cuando el animal, pájaro o bulto se acercaba más, él trató de encandilarlo con la luz de la lámpara. Esta se le cayó, así que en lo que él se agachó para recogerla, dice que vio como si este animal fuera un guajolote de un tamaño anormal, o sea, era demasiado grande para ser un pavo. Mi suegro empezó a gritar: «¡Maldita bruja! ¡Lárgate de aquí! Aquí no vas a venir a hacer tus
ni maldades. Mi suegro le aventó varias piedras y cuanta cosa encontró. Dice que no durmió toda la noche, porque él pensaba que el animal que vio iba a regresar. Pero amaneció y no fue así. Mi suegro, ya de mañana, fue a ver lo que aquel animal parecía buscar. Pues parecía que estaba tratando de encontrar algo en la obra. Tras realizar una inspección, mi suegro encontró un bote de vidrio grande, tapado con un trapo negro y manchado de sangre. No lo quiso agarrar con las manos. Lo agarró con una pala y lo sacó del terreno lo más lejos que pudo. De ahí lo dejó caer en una piedra grande y dice que al hacer contacto con la piedra, la botella explotó. Él regresó al terreno y ya empezaban a llegar las camionetas con los trabajadores. Mi suegro se limitó a tomar sus cosas y se despidió. Llegó a su casa y se acostó a dormir. Ya como a las 4 de la tarde, le volvió a hablar el ingeniero. Le pidió que si se podía quedar otra noche más, pero mi suegro, como es curioso, aceptó. Y pensó que esta vez no lo iba a agarrar desprevenido aquel ser. Él tiene una pistola bien guardadita que solo él sabe dónde la esconde. La sacó y la preparó. Dice que santiguó las balas, 7 de ellas para ser exacto. Les rezó, las metió en agua bendita y para terminar, las dejó que se secaran solas sobre un plato con sal. Dijo que él no sabía si esta era una manera de bendecirlas o algo así, pero que al final de cuentas a él se le ocurrió hacer todo eso con ellas. Cuando dieron las 6 de la tarde, se preparó con su lonche, su cobija y su arma. Llegó hasta su lugar de trabajo. Verificó lo que los muchachos habían hecho en todo el día. Reparó lo que estaba mal. Pasaron las horas. Se preparó su café. Cenó y esperó a ver si pasaba o regresaba aquel guajolote de tamaño descomunal. Para su sorpresa sí lo hizo. Volvió a escuchar aquel canto. Esta vez no prendió la lámpara. Bajó sin hacer ruido y vio como aquel animal escarbaba buscando lo que había dejado. Al no encontrarlo, dice que dio un alarido entre grito de mujer y el sonido que hacen los guajolotes, del enojo que tenía por no encontrar lo que había dejado ahí. El animal olfateaba como buscando algo. Presumiblemente, buscaba a mi suegro, ya que cuando lo vio, el animal se le fue encima como tratando de atacarlo. Mi suegro soltó 2 disparos al aire, logrando espantar a aquel ser. A los 20 minutos llegó una patrulla de la policía. Esta venía cargada de varios elementos, ya que era una camioneta. Venían 6 elementos en la parte de atrás y 2 dentro de la cabina. Bajó el que parecería ser el comandante. Él al verlo le preguntó a mi suegro: ¿de cacería, compa? Y él le respondió: no, aquí defendiéndome. ¿De quién? No te vayas a echar un cristiano, porque ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Mi suegro le comenzó a explicar al comandante lo que sucedía. Le enseñó su licencia para portar armas. La policía se fue y lo dejó solo. Como a las 2 horas más tarde, regresó aquel animal, dispuesto a hacer daño. Al querer atacarlo esta vez, mi suegro soltó un disparo y dice que alcanzó a ver cómo le dio en un ala. El guajolote gritó del dolor y se alejó, pero él no vio hacia dónde se había ido aquel animal. Dice que buscó por todo el terreno sin encontrar nada. Así que pensó que este ya no iba a volver. Esperó hasta que amaneciera. Llegaron los trabajadores y él les estaba dando indicaciones de lo que harían ese día, cuando de repente vieron pasar a una mujer, como de unos 45 a 50 años, desnuda por en medio del terreno. Todos la alcanzaron a ver.
se sorprendieron y empezaron a bromear insinuando que mi suegro había tenido una noche de pasión desenfrenada. Él los desmintió y les dijo lo que le había pasado una noche antes. Cuando llegó el ingeniero, fue que entonces le confesó algo. Le dijo: ¿sabe por qué antier solo vine a dejar las cosas y me fui así de rápido? Porque en el camino hacia acá, algo se subió a la parte trasera de la camioneta. Y mi abuela siempre decía que las brujas existen, solo que no las identificamos. Ella nos dijo que si nos llegáramos a topar con una, que le dijéramos muchas groserías y que así se irían. Por eso ese día, yo me fui tan rápido. Disculpe por solo pensar en mí, sin ver el peligro que usted corría. Créanme, conductor y pasajeros, que yo pensaba que ya no existían las brujas, que podían convertirse en aves grandes o bolas de fuego. Yo pensaba que eso ya se había quedado en el pasado. Pero a raíz de lo que mi suegro nos contó, me llama la atención ver en realidad cómo son. Lo que sí es que hasta el día de hoy, permanece como un misterio cuál era o fue el propósito de la bruja en ese lugar. Muchas gracias, conductor, por relatar una de las vivencias más de mis familiares. Y a ustedes, pasajeros, por escucharla. Miel y oro para todos. El vigilante de la plaza comercial. Saludos desde la CDMX, conductor y pasajeros. Mi nombre es Carlos Alberto, y esto que estoy por platicarles me ocurrió recientemente en una plaza comercial de esta ciudad. Gran parte de mi vida me he desempeñado como guardia de seguridad, y fue precisamente realizando las labores de este oficio que me ocurrió lo que estoy por relatarles. Esta narración es bastante extraña, tanto así que me dejó desconcertado, y al compartirla con ustedes, espero puedan compartirme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. El nombre de la plaza, así como su ubicación, me lo voy a reservar, por respeto a los involucrados, y también porque actualmente sigo laborando ahí, y no quisiera exponerme a llegar a tener problemas, si es que alguno de mis superiores encontrase este contenido. Pues bien, en esta plaza los guardias rolamos turnos, y fue cuando me tocó estar de noche, que viví la extraña experiencia que hoy les comparto. Ese día llegué a la medianoche para desempeñar mi turno, mismo que duraría hasta las 8 de la mañana. Y al no ser una plaza muy grande, yo me encontraría solo durante toda la noche. Al llegar me preparé café y dispuse todo lo necesario para llevar a cabo mi turno. De entrada, di una ronda inicial por todo el lugar, cerciorándome de que todo estuviera en orden. Recorrí la plaza en su totalidad, e incluso me introduje a los baños, tanto de hombres como de mujeres, para confirmar que me encontraba solo. Después de hacerlo, cerré los dos con llave y me dirigí hasta mi caseta. Con la radio encendida dejé que los minutos pasaran. Ya cuando llegó el tiempo de hacer mi segunda ronda, me levanté y comencé a caminar, y fue que llegué a la zona de los baños que noté algo extraño. Y es que, al interior del baño de mujeres, me pareció escuchar ruido, como si alguien estuviera caminando dentro de él, agitadamente. Cabe señalar que esta plaza está rodeada de colonias, se podría decir, un tanto conflictivas. Así que pensé que tal vez alguien se había introducido a la plaza con la intención de robar, y que de alguna manera había forzado la cerradura de los baños para introducirse en ellos y esconderse ahí. Sin embargo, al tratar de ingresar, me llevé una gran sorpresa, ya que estos estaban perfectamente cerrados. Introduje la llave y abrí rápidamente para darme cuenta que estos estaban vacíos. Incluso realicé una inspección, agachándome para ver los cubículos por su parte baja y descubierta, a ver si podía ver a alguien, pero no había nada.
Lo siguiente fue que revisé cada uno de ellos, abriendo sus puertas, pensando que aquel intruso podía encontrarse parado sobre uno de los retretes, pero estos también se encontraban completamente vacíos. Extrañado, no me quedó más que salir de los baños y volver a cerrarlos con llave. Las horas pasaron, y ya cerca de las 3 de la mañana, cuando me dispuse a hacer mi tercera ronda, fue que entonces lo más extraño sucedió. Otra vez, en el baño de mujeres, ya que al pasar cerca de ellos, esta vez escuché los estridentes gritos de una mujer desesperada. Torpemente tomé la llave y lo más rápido que pude me introduje en ellos para darme cuenta de que estos estaban completamente vacíos otra vez. Sin embargo, al hacer una inspección, ya con las luces encendidas, me di cuenta de algo extraño, y es que en medio del lugar había un charco de agua, mismo que yo estaba seguro las veces anteriores en las que había entrado a estos baños no estaba ahí, y se encontraban completamente secos. Al acercarme, pude darme cuenta de algo más, algo que me produjo escalofríos, y es que de este charco salían pasos de huellas descalzas, que de ahí seguían un trayecto hasta llegar a los lavabos. Al alzar la vista hacia ellos, fue que me estremecí, ya que en el espejo, con letras grandes, escrito con líquido rojo, estaba un mensaje, texto que en principio para mí carecía de cualquier sentido, pero que al leerlo percibí una sensación fría que me recorrió por completo. A la par, este mensaje estaba acompañado por un curioso y pequeño dibujo. Solo atiné a con manos temblorosas tomar papel y borrar aquel mensaje. Luego tuve a bien secar el baño con un trapeador y posteriormente lo volví a cerrar con llave. El resto de la noche pasó con calma y fue ya en la mañana, a las 8, que mi relevo llegó. Consciente de que él ya tenía mucho más tiempo laborando en este lugar, le confesé los extraños sucesos que, la noche anterior, había vivido, esperando que él fuera capaz de darme un norte al respecto, como comúnmente decimos acá en México, cuando estamos tratando de buscar una orientación sobre un asunto en particular. Al escucharme, su semblante cambió rápidamente. Se puso bastante serio, y entonces me confesó lo siguiente. Mira, yo no te quería decir, para no espantarte o predisponerte, pero es que aquí en el baño de mujeres siempre han pasado fenómenos paranormales, y esto fue a partir de un hecho trágico. Resulta que, hace algunos años, aquí teníamos una compañera. Ella desarrolló un fuerte enamoramiento por otro compañero. Sin embargo, él nunca la correspondió. El tema es que este afecto fue escalando a tal grado que se convirtió en una obsesión. Tanto así que posteriormente, ella incurrió en hacer trabajos de brujería y amarres, mismos que los llevaba a cabo precisamente en el baño de damas. No obstante, cuando se vio descubierta, el supervisor decidió separarla de su cargo y la despidió. Pero esto no quedó ahí, ya que posteriormente, al verse sin empleo y sumida en una fuerte depresión, ella tomó la decisión de salir por la puerta falsa y atentar contra su propia existencia, arrebatándose la vida, pero precisamente en los baños de esta plaza, ayudada por una navaja, con la que se infirió a sí misma profundas heridas en sus venas. Ella lo hizo un día que vino a esta plaza, tal vez como venganza. Cuando fue descubierta ya fue demasiado tarde, ya que ella había pasado a mejor vida. En ese momento, comprendí un poco el contenido de aquel mensaje que había visto, y todo cobró más sentido, ya que lo que en la noche pude ver en el vidrio fue escrita la frase «Por tu culpa», seguido del dibujo de un corazón roto.
A la fecha, sigo laborando en esta plaza a conductor y pasajeros, y por fortuna ya nada raro ha pasado. Y guardo la esperanza de que no vuelva a pasar. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Si aún no lo haces, y eres pasajero recurrente de la desolada carretera, te invito a que apoyes este proyecto, pulsando el botón de suscribirse a este canal y activando la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y oficialmente podrás decir #Yo soy pasajero. Recuerda que puedes establecer contacto con el conductor vía Instagram en mi cuenta personal, LocuTonyMX, o si lo prefieres, puedes enviar tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. Y ya por último y no menos importante, pasajeros, recuerden que hay muchas formas de ayudar a que este contenido se siga realizando. Me encantaría saludarte en la caja de comentarios, que dejes tu like, por supuesto que hypees este video y que lo compartas con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros. Si lo haces de antemano, muchísimas gracias. Queridos pasajeros, queda una escala más por conocer esta noche. ¿Me acompañan? El pueblo sin sacerdote. Buenas noches, conductor y pasajeros. Espero que se encuentren bien al estar haciendo este viaje. Les escribe Lucía para esta noche compartir con ustedes en una escala de la desolada carretera una experiencia paranormal que le sucedió a un tío mío en los años 90 en el estado de Chiapas. Él es sacerdote, y cuando nos compartió los sucesos de esta narración, a la familia entera nos sorprendió y nos dejó atónitos. Así que hoy quiero hacerlos partícipes a ustedes también de conocer esta historia, misma que, para que vaya más acorde al formato de este proyecto, la narraré en primera persona. Mi nombre es Gonzalo. Desde muy temprana edad, escuché el llamado de Dios, así que mi vocación siempre la supe. Para los años 90, ya llevaba cierto tiempo desempeñándome como sacerdote, y fue a mediados de esta década que en Chiapas surgió un movimiento armado paramilitar que buscaba manifestarse en contra de la pobreza y la marginación de los pueblos indígenas, entre otros temas. Este grupo se hace llamar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por sus siglas EZLN. Ante la incertidumbre, en cierto poblado de la Sierra Chapaneca, el padre adscrito a la parroquia de dicho lugar, al conocer estos hechos, por temor prácticamente salió corriendo del sitio, y por lo tanto quedó sin la presencia de un guía religioso. Cuando las intenciones del movimiento armado quedaron más claras y se supo que nada tenían ellos en contra de la iglesia, fue entonces que, a su servidor, se le encomendó la tarea de trasladarse hasta ese municipio y entonces fungir ahí como párroco. Al llegar, fui bien recibido por los pobladores y lo antes que pude me puse a trabajar. Todo transcurría con normalidad hasta que una noche ya me había quedado solo en la iglesia. Había cerrado sus puertas y me disponía a retirarme a descansar, cuando entonces algo llamó mi atención. Escuché ruidos cercanos al altar, como si alguien estuviese caminando por ahí. Cauteloso me asomé, y efectivamente pude ver que dentro se encontraba un hombre. Padre, no quise espantarlo. Discúlpeme, solo quería saber si me puede confesar, me dijo esta persona. Él se encontraba vestido con ropas desgastadas. A pesar de estar delgado, pude notar que su vientre estaba abultado y además pude ver un muy notable color amarillento en sus ojos. Así que su aspecto no era el mejor. Supuse que padecía alguna enfermedad. Yo le dije que claro que sí, y ambos nos fuimos hasta el confesionario.
Para no alargar más mi relato, así como para tampoco vulnerar la intimidad de esta persona, solo les voy a comentar que su confesión giró básicamente en torno a que se sentía arrepentido por todo lo que le había hecho pasar a su madre debido a la enfermedad que él padecía. Al terminar, le dije cuál sería su penitencia, pero antes de despedirnos caí en cuenta de algo. Yo había cerrado las puertas con llave y no había ninguna otra manera por la que él pudiera entrar. Así que el que estuviera ahí carecía de cualquier sentido. Sorprendido, entonces le dije: «Hijo, ¿cómo entraste?». Pero ya no obtuve respuesta. Pregunté otra vez y nada, así que extrañado me levanté. Busqué por todos lados, pero otra vez me encontraba solo en la iglesia, y las puertas de esta, me cercioré, seguían perfectamente cerradas. El asunto así quedó. Ya no hubo más que hacer, pero a la mañana siguiente, con curiosidad, me dirigí hasta con don Toño, propietario de una de las tiendas del lugar. Al ser un municipio chico, se me ocurrió que, si le daba las características de esa persona, él me iba a decir quién era. Cuando llegué le compartí lo ocurrido, así como la descripción detallada de aquel hombre que se fue a confesar. Hubiera esperado una y mil explicaciones, menos la que me dio el comerciante. Sin embargo, él me aseguró: «Padre, yo no me atrevería a bromear con algo así». Me dijo que sí dudaba de él. Fuera hasta cierta dirección que me proporcionó con doña Honorina y que le dijera a ella lo que había pasado. Yo no entendía nada, pero mi curiosidad era mucha, así que me dirigí hasta la casa en cuestión. Al llegar, me di cuenta que ella era una vivienda bastante humilde, con techos y paredes de madera. Llamé a la puerta, y doña Honorina, una mujer de ya muy avanzada edad, me atendió. Al hacerle saber los hechos de la noche anterior, ella se sorprendió en demasía. Posteriormente me enseñó una foto que tenía enmarcada. No había duda. El de la imagen era el mismo hombre que se había confesado la noche anterior. Al saberlo, ella rompió en llanto. Y ahí fue que me confirmó lo dicho por el tendero. Aquel de la foto era su hijo, quien había fallecido 1 año atrás. Resulta que él padeció la enfermedad del alcoholismo, y fue debido a esto que toda la vida le proporcionó fuertes preocupaciones, tristezas y enojos a su madre, quien a pesar de sus esfuerzos, nunca logró que su hijo se rehabilitara, al grado de que él, hacia el final de sus días, desarrolló una fuerte cirrosis hepática que tristemente acabó con su vida. Cabe señalar que como última petición, y al ya haber aceptado su fatal destino, su madre solo le pidió que antes de partir se confesara. Sin embargo, fue justo en esos días que el levantamiento armado surgió y el pueblo se quedó sin sacerdote. Así, el hombre perdió la vida sin haber llevado a cabo este sacramento. Después de tantos años conductor y pasajeros, hasta esta fecha, quiero pensar que el alma de aquel hombre, al momento de que en la iglesia hubo un sacerdote nuevo, aprovechó para llevar a cabo el último deseo que su madre había pedido, y así finalmente pudo descansar en paz. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar.
sí creen poder.